Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí conectados con nuestro Ministerio de Palabras de Poder. Vamos a hacer una inferencia en esta mañana o en este momento que estás viendo este video, estás viendo esta, esta predicación, esta pequeña porción de la palabra que vamos a compartir. Vamos a fijarnos qué dice específicamente en el Salmo número 91. Hay en muchas casas que tienen una Biblia en la sala o que tienen una Biblia a la vista en el corredor o en algún lugar de su casa, puesta sobre un atril o sobre una mesita y abierta en el Salmo número 91, pensando erróneamente que tener la Biblia abierta en ese salmo, incluso uno mira las hojas y esas hojas ya están amarillitas de tanto estar ahí abiertas, y uno mira las otras hojas y son lindas, blanquitas, pero esas dos páginas donde está abierto la Biblia ya está mona y llenas de polvo, porque pensamos erróneamente, o bueno, piensan erróneamente esas personas que tienen su Biblia abierta en el Salmo número 91, piensan erróneamente que es simplemente con tener ese salmo abierto que hay protección para nuestra vida y protección para nuestra casa. Pero resulta de que la Biblia como libro, como como lo que es, simplemente no es un amuleto, o sea, no la podemos tomar como un amuleto o como si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo número 91, entonces mi casa y mi vida está guardada. Esa palabra no tiene que estar abierta en la Biblia, sino que tiene que estar viva en nuestros corazones. Entonces es un pequeño consejo, una pequeña exhortación desde este punto de que la Biblia no es una cábala. Entonces no nos aprendemos versículos y pensamos que solamente con sabernos el versículo, entonces ya somos guardados o protegidos por Dios. O abrimos la Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y entonces sabemos de que nuestra vida y nuestra casa va a tener la provisión porque Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Porque dice la palabra en el Salmo 91 y vamos a leerlo y vamos a entender por qué las personas tienen abierta esta palabra del Salmo 91 en sus casas, pensando, como les dije, erróneamente, que solamente por tener esta parte abierta, entonces van a recibir protección. Vamos a leer el Salmo número 91 y vamos a ver todas las promesas que Dios tiene para nosotros en esta hermosa porción de la palabra. Y vamos a caer en cuenta de que necesitamos un poco más que solamente tenerla abierta en nuestra casa. Dice la palabra de Dios, oramos en esta mañana, Dios, para que seas tú guardando nuestras vidas, para que seas tú dirigiendo nuestra enseñanza, para que seas tú, Señor, el que baje este conocimiento a nuestros corazones. Yo oro, Señor, y leo la palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni caerá ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es hermosa esta palabra y con muchas promesas de parte de Dios para nosotros. Pero resulta de que hay algo en la misma palabra que nos dice de que no solamente es tener abierto, y hago mucho énfasis en eso porque es que es aquí, yo no sé si en otros países, en el país, en Guatemala y en República Dominicana sea así, pero aquí en Colombia somos muy marcados por esto, por tener una Biblia abierta en la casa en una palabra específica, sea el Salmo 23, sea el Salmo 91, sea Isaías, pero porque pensamos que es como una protección o una cábala. Incluso hay gente que hace imprimir, porque conozco varias personas que lo han hecho, hacen imprimir en una hoja el salmo, lo doblan y lo meten en la billetera, sea el salmo tal o sea el versículo tal, y lo meten en la billetera pensando de que solamente con cargarlo allí ya tienen una protección de parte de Dios. Y estamos equivocados. Si estamos pensando de esa forma, estamos equivocados. Porque es que la palabra de Dios tiene que hacerse vida en nuestra vida para poder que rinda el efecto que necesitamos. Y aquí en la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué es habitar? Cuando usted dice, yo habito en tal municipio o en tal ciudad, es porque tú estás en ese lugar, porque tú pasas tu día, tu tiempo en ese lugar. Cuando dices, no, yo habito en la carrera tal, con la calle tal, o en la avenida tal, o en el barrio tal, es porque tú pasas tu tiempo allí. Entonces, cuando dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es porque constantemente estamos en la presencia de Dios, habitando al abrigo de Dios. Entonces constantemente estamos viniendo a la presencia de Dios y constantemente estamos cercanos a la presencia de Dios. Y desde allí es desde donde se desata toda esta promesa, desde habitar, desde morar, desde estar en la presencia, desde buscar a Dios en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. No simplemente con la Biblia abierta, no, que nosotros vengamos a la presencia de Dios. Y desde allí es desde donde se desencadena toda esta bendición. Diré yo al Señor, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Diré yo, o sea, una comunicación. No solamente es habitar en la presencia de Dios, sino tener una comunicación con nuestro Dios, tener una relación con nuestro Dios. Y allí le diremos, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, en quien confiaré, en quien pondré mi confianza, en quien pondré mi vida todos los días. Ese es el derecho del asunto, esa es la forma correcta de hacerlo, no con la Biblia abierta y ya. ¿De qué vale una Biblia abierta en medio de la sala, puesta en un atril muy bonito, bien pintado, una Biblia súper hermosa, comprada en una biblioteca, en una librería súper costosa, pero un corazón lejano de Dios? ¿De qué sirve una Biblia abierta en el Salmo 91, pero un corazón alejado del Señor? No sirve absolutamente de nada, porque la Biblia, si no hay una vivencia de estas palabras y estas palabras no se hacen vida en nuestros corazones, es simplemente un libro más. Esta Biblia toma poder y toma gloria en nuestras vidas cuando empezamos a hacer que esto que hay acá contenido dentro de la palabra se haga vida en nosotros. Ahí empieza a tener un poder sobrenatural, un poder de Dios, que es palabra directa del cielo para nuestros corazones. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque tenemos
una habitación, porque tenemos un lugar donde venimos, porque nos acercamos a la presencia de Dios y porque aquí en esta presencia hablamos con Dios, tenemos una comunicación con Él y le diremos a Él: hemos puesto nuestra confianza en ti, eres tú nuestra esperanza, eres tú nuestro castillo, eres nuestro Dios, nuestra confianza plena está puesta en tu vida, en tu presencia, en tu palabra. Entonces tenemos una habitación, tenemos un lugar donde venimos y tenemos alguien con quien comunicarnos, que ese alguien es nuestro Dios Todopoderoso, el que es glorioso, magnífico, el que es por encima de todo. Entonces ahí se desencadena la bendición y te librará del lazo del cazador, la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es tu verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vemos que desde el inicio está dando una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y tendrá una comunicación con Él y le dirá que es su esperanza, que es su castillo, que es su Dios y que su confianza estará puesta en Él. Y desde allí viene toda esta confianza para que no haya nada de esto en nuestra vida y en nuestra casa. Pero dice: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Y la habitación es un lugar de intimidad. La habitación es un lugar donde abres tu puerta, entras y al cerrar la puerta nadie te molesta porque es tu lugar íntimo, es tu lugar que a pesar de que haya más personas en tu casa, es tu habitación, es el lugar privado, es el lugar donde tienes esa privacidad y ese espacio libre. Y dice que esa habitación has puesto al Señor Altísimo por tu habitación. Entonces hemos puesto la presencia de Dios como nuestra habitación. Y ahí dice: pues ángeles mandará hasta cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero porque hemos tomado la decisión de estar cerca del Señor, porque hemos tenido la decisión de comunicarnos con Él y esta palabra se empieza a hacer vida en nosotros. No simplemente por abrirla, no simplemente por tenerla en un pedestal o en un atrio o en un atril o en un lugar visible en nuestra casa. Es que esta palabra se haga visible en nuestros corazones, que esta palabra se haga visible en nuestras vidas. Sigue diciendo: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto conoció mi nombre, me invocará y yo le responderé, por cuanto conoció mi nombre. ¿Cómo conocemos a Dios y cómo conocemos su nombre y cómo conocemos su poder y su gloria? A través de la palabra, leyendo y escudriñando la palabra. Entonces tenemos un lugar donde venir, que es la habitación, que es la presencia de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo. Y allí moraremos y viviremos bajo la sombra del Omnipotente. Y tendremos una comunicación con Él. Y ponemos a Dios como nuestra habitación, como nuestro lugar secreto, como nuestro lugar seguro. Y allí el Señor cumplirá su palabra en nosotros. Esto es lo que nos dice el Salmo 91, que tenemos una protección hermosa de parte de Dios. Sí, la tenemos, pero que esa protección viene por nuestra relación que tenemos con Él, por nuestra cercanía que tenemos a Él. Entonces no nos equivoquemos más. No nos equivoquemos pensando de que la palabra de Dios es una cábala, que la palabra de Dios es un amuleto y que con ella vamos a alejar las acechanzas del enemigo. El enemigo se aleja y huye de nosotros cuando nosotros lo resistimos en oración, cuando nosotros lo resistimos en ayuno, en esas
en esas disciplinas espirituales a las que somos llamados. Cuando nosotros oramos, ayunamos, cuando nosotros vigilamos, cuando nosotros hacemos como dice la palabra, que oramos en todo tiempo, constantemente estamos en oración, el enemigo huye de nosotros, el enemigo se hace a un lado, pero necesitamos estar cerca de Dios para que Dios esté cerca de nosotros. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios tiene un poder inigualable y por eso nuestro ministerio se llama Palabras de Poder, porque predicamos la palabra de Dios y sabemos que esa palabra tiene poder, pero es porque la vivimos, porque la hacemos vida en nuestra vida, porque la predicamos y no solamente la predicamos, sino que la vivimos. Hacemos que esa palabra se haga vida en nosotros. Entonces de allí es de donde proviene ese poder, de esa relación que tenemos con nuestro Dios, de ponerlo a Él como nuestro lugar secreto. Dice la palabra, sigue diciendo, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero para que Dios haga esto, necesitamos tener una comunicación y una comunión con Él en su presencia. Entonces, en esta mañana, estamos dispuestos a que Dios traiga a nuestras vidas todas estas cosas, toda esta protección. Entonces, no solamente tengamos la Biblia abierta, sino que leámosla y hagamos que esa palabra se haga vida en nuestra vida. Desde nuestro ministerio, siempre el anhelo es que ustedes puedan aprender, que ustedes puedan llevar estas enseñanzas a hacerlas vida en sus vidas, porque depende de eso, depende de que esta palabra se haga vida en nosotros para que veamos la gloria de Dios en cada uno de nosotros, porque no seamos simplemente oidores quietos de la palabra, que nos sentamos y escuchamos y nos parece bonita y ay, tan linda la palabra, pero no hacemos nada con ella. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y cuando la palabra nos incita y nos dice y nos lleva a que tenemos que tener intimidad con Dios, a que tenemos que tener una cercanía con Dios, pues hagámoslo todos los días y veremos cómo esa palabra, cómo Dios cumple a cabalidad. Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos una promesa de parte de Dios y tenemos un montón de herramientas para venir a la presencia y decirle, Señor, tú prometiste que nos librarías del lazo del cazador. Tú prometiste que aunque cayeran a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí nada me tocará. Que no tendré miedo de nada que pase, ni de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día ataque y destruya a la gente. Porque eso fue lo que vivimos con el COVID. Eso fue lo que vivimos. Vivimos pestilencia, veíamos cómo la gente se moría alrededor de nosotros, veíamos cómo incluso nuestros familiares, incluso otras personas perdieron su vida en esta circunstancia tan difícil, y vemos que hoy estamos aquí reunidos y que a nosotros no nos tocó, que muchos de nuestra familia no nos tocó. Entonces vemos cómo la protección de Dios viene a nosotros, no por tener una palabra abierta, no por tener la Biblia abierta, sino por vivir esta palabra en nuestros corazones. Entonces es momento de vivir la palabra, es momento de hacer que esta palabra se haga real en nosotros. Ese es el reto de este día y espero que lo recibas en tu corazón y que Dios traiga esa forma y esa fortaleza para hacer que esta palabra sea hecha vida en sus vidas. La palabra en Josué, el capítulo 1, el versículo 9, lo aprovecho que salió acá, dice, no te he mandado que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero necesitamos esa relación correcta con nuestro Dios.
Te bendigo, bendigo tu día, bendigo este momento en tu vida y espero que esta palabra llegue hasta lo profundo de tu corazón, hasta lo interno de tu vida, hasta los tuétanos y que te permee y que puedas llevar a cabo esta palabra, hacer vida la palabra de Dios en nuestras vidas. Te bendigo.